Vamos a seguir compartiendo sobre el Evangelio de Juan en esta mañana y le rogamos al Señor que nos dé la gracia. Podemos titular en esta mañana la enseñanza, Él es tu milagro. Él es tu milagro. Juan 2, 1 al 11. Juan 2, 1 al 11. Inclina tu rostro y podamos orar al Señor. Señor, danos de tu gracia, Dios, para estar en este tiempo rindiéndote culto a ti, Señor. Tú eres digno de todo esto, Señor amado Dios. Danos gracia para poder concentrarnos en este culto a ti, Señor. Que cada uno de nosotros pueda liberarse de todas las cosas que le distraen y pueda concentrarse en ti, Dios. Que tu presencia nos inunde, que tu Espíritu, Señor Padre, nos ilumine para entender cada cosa, Señor bendito, en medio de tu palabra que es la revelación, Dios. Te damos gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia, por tu perdón para cada uno, Señor, y por la obra que tú estás haciendo en cada vida y en cada hogar. En el nombre de Jesús, amén. Y todos decimos, amén. Amén. Juan 2, 1 al 11. Él es tu milagro. Estamos en la primera parte del capítulo 2. Hemos transcurrido en el primer capítulo viendo realmente cosas que el Señor ha podido iluminarnos y hemos podido entender tanta maravilla de nuestro Cristo. Juan escribe, guiado por el Espíritu Santo, de la manera que lo hace, y cada uno de nosotros se da cuenta que puede entrar en la profundidad de cada momento y puede aún estar ahí mismo y darse cuenta que el Señor es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice lo siguiente, capítulo 2, versículos 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Podamos ver desde el principio esta escritura. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Caná de Galilea se encontraba como a 6 kilómetros de Nazaret. Esta era la región donde creció Jesús. Posiblemente la frase al tercer día se refiere al tercer día después de la llegada a Galilea. O también podría entenderse como después de haber reunido a sus discípulos y llamado a cada uno de ellos, terminando esto, 3 días de camino les tomó llegar a Galilea. Sea cual sea el entendimiento al respecto, vemos que la distancia era relativamente corta y ahora está en medio de un lugar muy conocido por él, como también era Nazaret. El versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Lo más probable es que Andrés, Pedro, Felipe, Natanael y Juan están presentes en la boda acompañando a Jesús. Es tan precioso esto porque cada uno de ellos tenía alguna relación, muchos de ellos eran de esta región, y la invitación seguramente era también, no solo porque eran discípulos de Jesús, sino también eran conocidos de ellos. Ahora aquí, viendo la boda, nosotros podemos creer que la madre de Jesús, María, tiene relación familiar con el novio. Porque sabemos que es el novio el que realizaba toda la festividad en medio de la boda, y María está coordinando con Jesús y coordinando con los siervos para que no falte vino en este agasajo. Totalmente distinto a lo que conocemos de una boda. La manera en la que esto acontecía tenía varias condiciones. Por un lado, para empezar, los padres decidían con quién iba a casarse el hijo y la hija. Eran los padres que se ponían en común acuerdo para poder realizar la boda y decidían realmente quién iba a ser el novio o la novia para sus hijos. Algunas personas podrían decir, si realmente nosotros podríamos decidir quiénes son sus hijos, quién va a ser la novia de nuestro hijo o quién va a ser el novio de nuestra hija, las cosas podrían mejorar si realmente nosotros amaríamos al Señor sobre todas las cosas. Las preguntas que hoy en día se hacen cuando alguien quiere noviar con la hija o con el hijo de alguien, o está empezando un noviazgo, la primera pregunta que se hace es si tiene dinero. Es triste todo esto, pero la sabiduría de Dios debería llevarnos también a nosotros a entender que este tema es para glorificar al Señor. El matrimonio ha sido dado al hombre para que glorifique al Señor. Así como su vida glorifica a Dios desde el principio y debe hacerlo, también el matrimonio es para la gloria del Señor. Dios nos dé gracia para llevar esto adelante. Vemos entonces que lo que sucedía es que primero los padres, al decidir con quiénes se casaban sus hijos, preparaban un contrato, se pronunciaban los votos en la sinagoga, se intercambiaban prendas simbólicas, aunque legalmente se los consideraba casados. Cada uno de ellos volvía a sus respectivas casas y vivían el compromiso no menos de 2 meses a 1 año, cada uno independientemente en su casa. Posiblemente lo que vemos aquí también es lo que habíamos conocido, de que el hombre iba a preparar morada para recibir a su mujer, y el lapso que él tenía para después de comprometerse en matrimonio, como digo, considerados legalmente casados, pero en realidad podríamos seguirlos llamando el novio y la novia, así como vemos en la Biblia. Prepara el novio entonces el lugar donde va a recibir a su amada. Y esto puede tomar, como decíamos, 2 meses, de repente 1 año o algo así. Es importante entender ese concepto. Cuando hablamos sobre matrimonio, deberíamos pensar que el hijo, aquel que quiere casarse, debería tener un lugar preparado para llevar a su esposa. Sabemos de los problemas económicos y tantas cosas que todos hemos vivido algún momento, y que definitivamente si tenemos alguna ayuda de nuestros padres es para todos bienvenido. Pero lo ideal es que cuando alguien quiere casarse, primero prepare el terreno para esto. Les pregunto a los jóvenes muchas veces, en realidad tú quieres casarte con ella, y me dicen, no, solo que me gusta, entonces es mi novia. Le digo, no puede ser tu novia. Tu novia es una persona con la que vas a casarte. Entonces, cuando piensas casarte, dice, pastor, ¿cómo va a decirme eso? Tengo 14 años. Y digo, bueno, entonces, ¿qué haces noviando? Esto es algo para grandes, es algo para quienes pueden casarse. El noviazgo no es intercambio de saliva, ni es un tema de aventura, sino es un tema de preparar el matrimonio para darle gloria al Señor. Cuando termina este periodo, y el hombre ha preparado lugar para su esposa, para poder vivir con ella de ahí en adelante,
Lo que pasaba es que en la noche normalmente salían él y sus amigos con antorchas para ir mostrando que ya era el momento. La novia estaba velando constantemente, posiblemente viendo de rato en rato la ventana y seguramente en las noches viendo si realmente llegaba el esposo, ¿no? Y cuando empezaba esta caravana con antorchas, muy visible, con cánticos, con alegría. Entonces todo el pueblo se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Era un momento esperado, ya sabían que esto iba a suceder. La novia, posiblemente ese momento se hacía de sus amistades que iban llegando rápidamente para recibir al novio. El novio era recibido con pompa, con alegría, y en ese momento se daban algunas palabras de bendición sobre ellos, y luego salían juntamente con todos, la novia y el novio, que sabemos que legalmente ya eran esposos, y se iban a la casa del novio para poder festejar. Y ese momento, tanto los padres del novio como los padres de la novia y los amigos estaban en un encuentro dando gloria al Señor por esto. Todos los gastos, toda la alimentación y la bebida, por 6 días posiblemente iban a correr por cuenta de los papás del novio. ¿No es algo que te hace recuerdo a esa espera de la Virgen que está preparada, arreglada, esperando a su esposo? Es el Señor mismo que da esta relación para que nosotros podamos, en medio de esta ilustración, pensar que deberíamos estar preparándonos también para su venida. Pregunto hasta aquí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para su venida? Si es que el Señor viene ahora a tu vida, sea porque tú te vayas con Él, o sea que Él llegue y venga en su segunda venida a recogerte. ¿En verdad has preparado tus vestiduras? ¿Estás cada día consagrado, consagrada más al Señor para este momento? Tus ojos están puestos en tu ventana esperando que Él venga. Tu corazón está dispuesto para su venida. Estás anhelando irte con el Señor de este lugar para siempre. O puede ser que no. Anhelar irte con Él para siempre debería ser lo que hay en tu corazón. El Señor está viniendo, y si no viene el Señor, nos vamos nosotros primero. Pero el encuentro con el Señor será maravilloso para los que le aman. El encuentro con el Señor será maravilloso para los que le aman, porque en vez de ira y juicio y condenación, seremos nosotros consolados por Él. Cada lágrima de nuestros ojos será enjugada. Él mismo podrá tomarnos en su regazo, disfrutando nosotros de su presencia de ese momento, desde ese momento y para siempre. No habrá más muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Y todo esto pasará. Pero tú y yo, si estamos preparados, si tenemos un corazón que le anhela, si nos hemos ataviado, si nos hemos vestido cada día de ropaje para esperarle, nos hemos apartado del mal, nos hemos apartado del pecado, nos hemos apartado de la vida del mundo, entonces nos iremos con Él, nos iremos con Él. A la llegada del novio y sus amigos, en ese regocijo, como les contaba, pasaban todos a la casa del novio. Al parecer, o por falta de cálculo o por falta de dinero, faltaba vino. Ahora entendamos que María acude a Jesús porque sabe quién es Él. María sabe que el Mesías es el Hijo que ha nacido en su vientre
por medio del Espíritu de Dios. Y se acerca a él, acude a él y le dice, falta vino. Ella necesitaba un milagro en ese momento. Ella estaba en búsqueda de un milagro y sabía que Jesús podía hacerlo. Recordemos lo que leímos en el versículo 4 para entender algunas expresiones que nos ayudarán a entender porque no va a concordar con nuestra cultura. Versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo? Es una expresión que, dependiendo el tono y el contexto, puede ser una manera gentil de salir de una escena o evitar involucrarse en ella, como también puede ser usada como una reprensión. Algún momento que mi esposa cree que he sido torpe con ella, yo lo que hago primero es decirle, mi amor, tú sabes que nadie te ama como yo, no dudes si algo viene de mí, no es con el deseo de ofenderte. Y espero que ella pueda entender que viene de mí, de la persona que la ha tomado para cuidar de ella, para proveerla emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Para amarla con ese amor que no busca lo suyo. Porque amar es proveer, proteger y servir. Trato de que ella pueda entender que si viene de mí, entonces no es algo malo. Bueno, a veces ella no está muy segura, entonces paso al paso número 2. Y lo segundo que hago es reconocer mi culpa y decir, bueno, crea que sea mi culpa, no sea mi culpa suficiente. Si tú crees que he sido torpe, perdón, aquí estoy. Creo que es algo sabio. Ahora, pongámonos a pensar qué tiene que ver esto con la enseñanza. Jesús está diciendo, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Yo creo, sabiendo que estas palabras vienen de Jesús, que no puede haber duda de que fue a su mamá, a su madre terrenal, que fueron palabras amables. Trató de evadir responsabilidad en el asunto. Trató de alguna manera salir de la escena y decirle, ¿qué tienes conmigo? De todas maneras, ni tú ni yo, ni ningún teólogo ha podido estar presente en ese escenario y decir, bueno, fue en el tono que lo dijo Jesús, fue este tono o fue aquel tono. Muchas veces en consejería matrimonial yo les digo, no se trata de lo que tú dices, también se trata del tonito que usas. Y a veces el tonito que usamos determina lo que viene por delante, o la tragedia, la separación o la paz entre nosotros. La expresión que tienes conmigo, mujer, si sería entendida entonces en nuestro contexto, podría ser algo simplemente grosero. Pero no creo que venga esto de parte de aquel que nos enseñó a honrar padre y madre. No nos olvidemos que Jesucristo es Dios y es el creador de la ley, es el que nos dio la ley para nuestro bien. Y dentro de su ley nos enseñó a honrar padre y madre. Por lo tanto, creo que fue muy amable y diciéndole, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora la expresión mujer. Seguramente nosotros estamos acostumbrados a decir alguna cosa agradable a nuestra esposa. Si no es así, entonces convirtámonos y también que se convierta nuestra lengua para llenarnos de palabras dulces para nuestro cónyuge. Pero si le decimos, mujer, creo que no encajaría dentro de un contexto de cercanía, de amor, de cariño, de respeto. Pero en el contexto, en el uso de esta expresión, es algo como en nuestro tiempo, como decir señora
o como decir doña, señora o doña. Doña viene de origen noble, por lo tanto es una expresión de reconocimiento, de honra, como también cuando decimos señora en un tono correcto estamos tratando de mostrar la diferencia que hay entre nosotros y la señora. Estamos dándole un lugar especial. Volvamos a revisar este versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Y a qué se refiere el Señor Jesús? 5 veces Jesús se refiere a su hora, que su hora no ha llegado. 3 veces a que su hora ha llegado. Siempre la hora, sea que mi hora no ha llegado o mi hora ha llegado, en la expresión de Jesús, habla del momento de la glorificación después de su resurrección. La glorificación después de su resurrección. La esperanza del Mesías era que iba a venir lleno de poder y gloria, tomando el trono, venciendo a los enemigos de Israel, y ese era el pensamiento general. Pero para María posiblemente todavía no estaba claro. Todavía no estaba claro de que el momento que el Señor Jesús empiece a mostrar gloria, no ser glorificado, sino a mostrar gloria, a mostrar la presencia de Él mismo, Dios en esta tierra. El momento que Él iba a empezar a mostrar su gloria, su presencia, su deidad, iba también paralelamente a prepararse el camino de esos 3 años, como aún preparando su cuerpo para el sacrificio. Si María podía entender realmente esto, entonces hubiera escondido a su hijo y hubiera preferido que nadie se dé cuenta que él era el Mesías. De alguna forma lo hubiera ocultado. Pero María no podía tener esta revelación que hoy día nosotros la entendemos por causa de que las Escrituras nos muestran el camino del Señor. Entonces María no tiene ninguna preocupación, su hijo es el Mesías, nació de ella, Él es su Salvador, como dijo María, Él es su Salvador, pero es su hijo en carne. Y ella vivió su maternidad. Y en medio del proceso de todo este sufrimiento de Cristo, camino a la cruz del Calvario como madre también, sufrió. Por lo tanto, creo que ese momento cuando le pide que haga el milagro o que haga algún milagro y pueda dar vino a la gente que está ahí gozándose por esta boda, ella no tiene idea de que aún Jesús, haciendo esto, solo estaba empezando a dar señales de quién era. Y todo esto iba a ser el motivo por el cual iba a ser el detenido y iba a ser sacrificado. El Señor se glorificó en su resurrección y fue como un sello de nuestra salvación. Una pregunta importante es, ¿qué si esto tiene que ver contigo? Comentaba que el comienzo de este escenario, el comienzo de los milagros del Señor, cuando empezó a hacer cada milagro, y posiblemente, según vemos, esto está registrado como el primer milagro de Jesús, el convertir el agua en vino. Les dije que era camino a ser sacrificado. Que esto empezaba realmente y que por todo lo que iba a hacer, iba a predicar, él iba a ser perseguido. Pero en la cruz y en su resurrección iba a haber un resultado maravilloso. Cada uno de nosotros por su Espíritu íbamos a ser sellados para salvación. Una vez más pregunto, ¿esto tiene que ver contigo? ¿Esto tiene que ver contigo? La muerte de Jesús, su resurrección,
que trae perdón de pecados y vida eterna, tiene que ver contigo. Puedes acercarte al Señor ahora y decirle: Dios, quiero vivir en verdad. No una religiosidad, no quiero vivir un momento espiritual. No quiero ser parte de una religión. Quiero tener que ver tanto contigo, que todo tenga sentido para mí. Y que desde el primer milagro que el Señor Jesús hace convirtiendo el agua en vino, y prepara su camino para llegar a ser sacrificio por los pecados, tenga que ver conmigo. Y yo sea librado también por este sacrificio. Veamos una vez más el versículo 4. Dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Al fin y al cabo, María sabía que no le costaba nada a Jesús hacer un milagro. Era su Salvador, era Dios y su Hijo. Entonces, convertir el agua en vino no era nada. Estaba ahí la petición de su madre, ahí estaba su milagro, y el mismo Señor fue reconocido como el Mesías por Juan el Bautista antes. Ya muchos sabían que Él era el Mesías. Juan el Bautista había dicho: Él es. ¿Qué le costaba un milagro ahora? No era el momento. No era el momento propicio. No era el momento propicio. Había tiempo para todo. Y el Señor, agradando a su madre, entonces hizo el milagro. Cada uno de nosotros de repente está haciendo peticiones parecidas. Dios, dame mi milagro. Señor, ¿qué te cuesta? Es tan fácil para ti. Sin entender que Él vino para algo mucho más importante que darnos lo que pedimos. Más que concedernos algún milagro, el Señor vino para rescatarnos de la ira de Dios, de la ira suya por causa de haber quebrantado sus mandamientos, ofendido su santidad. Él vino a librarnos de la ira suya, de la condenación eterna en el infierno. Su venida tenía un propósito mayor que tu milagro, que mi milagro. Vino para que vivamos para Él después de ser salvados. Para que aborrezcamos el pecado, que es la razón por la cual Él fue sentenciado. Él vino para todo eso fundamentalmente. Y el Hijo glorificó al Padre. Y lleno de gracia y amor, está dispuesto a salvar tu vida. Si realmente te has rendido delante de Él, si realmente has confesado tus pecados al Señor y reconoces que tú eres pecador y que solo hay esperanza en Cristo Jesús para tu vida, entonces tu milagro puede esperar. Hay un milagro mayor. Él ya hizo lo imposible. Con su muerte le dio vida a un pecador. Y está dispuesto a darte vida también a ti. Y Él es digno de que, entendiendo cada uno de nosotros esta obra tan maravillosa, en vez de concentrarnos en nuestro milagro, en vez de concentrarnos en nuestra petición, podamos decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí y sálvame. Puede ser que aún, como a su madre el Señor ya te concedió varios milagros o te concederá algún otro. Pero no pierdas el concepto real. Jesús es tu milagro. Jesús es tu milagro. Porque todo lo que Él pueda hacer por ti, aún algo tan importante, aún algo
tan profundo, aún algo tan valioso, aún algo que no es simplemente vanidad, pero todo lo que el Señor haga por ti y todo lo que el Señor te dé y conceda tu milagro, será simplemente para unos días, para unos años quizás. Pero si Jesús es tu milagro, si Jesús es tu milagro, entonces el beneficio del perdón de Dios será eterno. Será eterno. Oh Dios bendito, que tú puedas abrir nuestros ojos, iluminar nuestro entendimiento y que podamos saber, Señor, que nuestro milagro puede esperar, pero que necesitamos salvación, que necesitamos perdón de pecados y que ahí está lo valioso, lo que es eterno. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Su madre dijo, versículo 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Si esta frase podría ser entendida más allá de su significado, podríamos especular, podríamos manipular un poco la idea y decir que aquí María lo que está tratando de enseñar al mundo entero es que ella no es el camino, sino que hay que hacer lo que el Señor Jesús dice, y lo que el Señor Jesús dijo es que nos arrepintamos y nos convirtamos, y que Él es el único Salvador y que Él es Dios. Sin embargo, no podemos hacer esto. Podríamos sacar del contexto la Escritura, podríamos manipular la Escritura y tratar de decir algo bueno. Pero la palabra del Señor en tu vida y en mi vida debe ser guardada en su propio contexto. Debe ser aplicada en el contexto nuestro, pero debe ser guardada en su propio contexto. Y ahí, tristemente, si quisiéramos usar esto, no podemos, porque la palabra del Señor nos muestra solamente una escena. Una escena donde María sabe que Él es el que va a hacer el milagro. Ella sabe a quién le ha pedido este milagro y Él lo va a hacer. Entonces, hagan lo que Él dice. Sigan sus instrucciones. Nada más. A pesar de que no era el tiempo, y eso lo hace notar a su madre, Jesús, como dijimos, se deleita en complacer a su madre. Cosa que algunos hijos, hoy por su egoísmo y de repente por nuestra mala educación para ellos, ni saben qué es deleitarse en agradar a sus padres. Pero el Señor agradó a María. El Señor le dio su milagro. María no estaba pensando en ella misma, sino en la vergüenza de los padres y del novio. Esto podía terminar hasta en un juicio legal de parte de los parientes de la novia, porque legalmente tenía que ser esto así. No podía el novio dejar de atender a esta boda y realmente para que todos estén disfrutando este agasajo. Era honrar las bodas. No deja de admirarnos el Señor. Primero, pide a Juan el Bautista que le bautice. El Creador pidiéndole a Jesús, pero pidiéndole a su criatura, a Juan el Bautista, que le bautice. Juan obviamente sabe quién es Jesús. No deja de admirarnos el Señor, porque aún siendo el Creador de María y su Salvador, y habiéndola elegido como bienaventurada y bendita entre todas las mujeres, el mismo que la eligió, el mismo que la hizo y el mismo que la salvó, está dispuesto también a complacerla. El Creador está en medio de su creación. Él es tu milagro. Él es mi milagro. Para cada uno de los que entendimos que el Mesías prometido venía
con algo para nosotros de eternidad. Y aún con lo que hemos visto su mano, que hasta en detalles insignificantes, Él ha hecho una obra. Y Él ha puesto su mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Has visto la mano del Señor en tu vida? ¿Cuántas veces lo has hecho? Y el Señor simplemente es tu milagro. Porque Él es en sí mismo. Él es en sí mismo el verdadero milagro para los hombres. Eran 6 tinajas. Cada una tenía capacidad de 80 y hasta 120 litros de agua. El Señor proveería 600 litros de vino para 6 días. Aquí aparece alguien seguramente que puede estar detrás de la pantalla y puede decir, he ahí, entonces podamos tomar a pierna suelta, podamos disfrutar de la vid, del fruto de la vid. Pero en realidad, el Señor no dejó de condenar la borrachera. Los ebrios no heredarán el reino de los cielos. Lo que en la época se hacía, si realmente no eran ni bárbaros, ni entregados a su pecado, sino temerosos de Dios, y aún muchos que cuando tomaban vino, pero no con el propósito de la embriaguez, entonces se tomaba vino con agua. La primera vez que he tomado vino con agua ha sido aquí, en Tarija. Estábamos sirviéndonos un pescado y alguien vino con agua gasificada y vino y pudo compartir con nosotros y fue muy agradable, pero yo no entendía todo esto porque mi costumbre era tomar un vino puro con los alimentos algún momento. Pero el tema de la embriaguez sigue siendo condenada por el Señor. La producción de vino para gente temerosa al Señor, para gente que no está buscando embriagarse, era algo tradicional. La gente tomaba vino mezclado con agua porque la fermentación del vino aún nuevo era rápida. Por lo tanto, si uno tomaba el vino puro, lo seguro era que iba a pasar a un estado de embriaguez. El Señor no dio vino para que la gente peque contra Él mismo. No dio vino para que la gente esté en una situación donde ofenda a su esposa, a su esposo, a sus hijos y a todos los que le rodean por falta de control. Puedes creerlo o puedes investigarlo y realmente ver cuál era el contexto. Era vino lo que hizo el Señor. Y seguramente con la mezcla exacta con el agua, como para que la gente disfrute. ¿Por qué se tomaba vino o aún por qué se mezclaba vino con agua? Porque el agua era insalubre. El agua tenía mucho riesgo al ser tomada. La pureza del agua no era algo como hoy en día, que muchas veces hasta podemos tomar agua del caño. Vemos nosotros que el Señor hace algo también diferente. Seguramente los herejes, si van a hacer un milagro, sea falso o verdadero, van a llamar a todos. Campaña de sanidad y milagros. Ven por tu milagro. De alguna manera quieren publicidad, quieren ser vistos por los hombres y de alguna forma también están disimulando. Gloria a Él. Gloria a Él. Están disimulando, pero la gloria es para ellos. Hablan de su gran ministerio, hablan de su gran unción y están tratando de hacer una publicidad para que luego la gente venga y aporte, venga y siembre, venga y pacte. El Señor Jesús no se paró en medio del salón y dijo, bueno, están trayendo aquí las tinajas de agua. Ahora vean por un momento, pero antes de ver su milagro y ver el agua convertida en vino, entonces pacte con Dios.
traiga su semilla, traiga su dinero, si se muere y no se salva, se lo devolvemos. O sea, no hizo ninguna cosa que estaba tratando de llamar la atención. Y Él es digno de toda gloria y Él es el Señor. Él es el Dios creador de todo. Y solamente los siervos que estaban junto con Él, cargando el agua en las tinajas, vieron el milagro. Posiblemente algunos de sus discípulos o todos los discípulos con Él estaban viendo este maravilloso milagro, poderoso milagro. Y fue el vino convertido del agua y ellos se quedaron claros de que es el Señor. Pero ni siquiera los invitados, ni el dueño de casa, ni ninguno, ni siquiera el maestro de sala que estaba administrando toda la fiesta, estaba organizando que todo funcione bien, ni siquiera él sabía realmente de dónde apareció el vino. En realidad, podemos nosotros pensar por un momento que debemos tener cuidado. Mientras tanto que el Señor Jesús maneja un perfil bajo en medio de un milagro, como otras veces, aún no digas a nadie lo que ha sucedido, o no le digan a nadie lo que ha sucedido, o aún se apartó para hacer algún milagro. Debemos tener cuidado y apartarnos de aquellos que, a diferencia de Jesús, están buscando ser el centro de la atención, mostrar que tienen un poder místico, algo especial, y que todo esto es falso. Que todo esto es falso. Podemos realmente ver la mano del Señor como desde el principio de esta pandemia cerró la boca de los herejes, milagreros a la venta, que estaban una y otra vez proclamando que tu dinero iba a conseguir tu milagro y que sin dinero no hay milagro. ¿Dónde están ellos para hacer todos los milagros que han prometido? Empezando la pandemia, empezaron a proclamar sanidades mundiales, obras maravillosas, porque ellos estaban orando, cancelando y decretando, etcétera, etcétera. Es más, no faltaron los que a través de medios pudieron hacer hasta una colecta, que cada uno pueda dar su ofrenda para que el ungido se lo ore, para que no le pase nada en la pandemia. Pero el Señor cerró sus bocas, y hasta más de uno de ellos se fue con su unción al infierno. Tengamos cuidado de la doctrina. El apóstol Pablo escribe y dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina, con eso te salvarás tú y los que te escuchen. Oh, el Señor es maravilloso. Tan sencillo, el mismo Dios que está en medio de nosotros, está ahí en las bodas, va a hacer un milagro grandioso. 600 litros de vino. Y lo va a hacer en un lado aparte, donde solo los que están participando, porque no hay más, ven el milagro. El versículo 7... y del versículo 7 al versículo 10 podemos ver todo esto. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Versículo 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. El vino ya había sido hecho. Y se lo llevaron. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Versículo 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cómo el Creador podía hacer otra cosa sino algo excelente? ¿Cómo el Creador podría hacer otra cosa sino algo excelente? Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Aquel que mostró su presencia
y pudo manifestar una y otra vez que Él era el Mesías prometido, Dios mismo que iba a salvar a su pueblo. Él es tu Salvador, Él es tu Señor, pues Él merece serlo. Y la única esperanza que tú tienes es en Él. Solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay esperanza. Tu vida fue creada con el propósito de vivirla para Él. Y el Señor tiene perdón para ti. Tiene misericordia para ti. Búscale de todo corazón. Arrepiéntete, acércate a Él. Y el Señor hará cosa excelente en tu vida como siempre lo hace. El versículo 11, para terminar, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 7 señales de poder se registran en el Evangelio de Juan. Posiblemente al referirse a principio de señales, se refiere a que de ahí en adelante el Señor Jesús comienza a mostrarse con poder y con gloria, confirmando quién es Él. Así como veremos cuando manda Jesús a sus discípulos, a Juan Bautista, a informarles sobre las señales que Él estaba haciendo para que pueda responderse la pregunta si realmente era el Mesías o había que esperar a otro en medio de la prisión de Juan el Bautista. El mismo Señor mostró señales que acompañaron su ministerio para que todos reconozcan que el Mesías prometido era Él, el que encajaba perfectamente con las profecías del Antiguo Testamento, que iba a dar vista a los ciegos, que iba a levantar a los cojos, que iba a dar aún oído a quienes no podían escuchar. El Señor se manifestó de una manera que no hubo duda. Sin embargo, dice la Escritura, que ha sido aún entenebrecido el entendimiento de muchos para que no crean. Hoy sea el día de salvación para tu vida. Hoy día sea el momento en que tú tomes a Jesús como tu verdadero milagro. Que Él sea la petición de tu corazón. Señor Jesús, ven a mi vida, sálvame, perdóname, Señor. Quiero depositar toda mi confianza en el sacrificio de la cruz del Calvario, porque tú, Señor, eres mi única esperanza. Que el Señor pueda salvar tu vida hoy y pueda hacer tu milagro. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.